Muy buenos días, chicos. Vamos a ver entonces nuestro primer tema, que es biofísica de las corrientes eléctricas. Este tema va a estar incluido en nuestro primer parcial, por lo cual es muy importante conocer las bases de la biofísica en lo que compete la electroterapia, ¿sí? Bien, ¿qué es la electroterapia? La electroterapia es una técnica empleada en la fisioterapia que consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo con el fin de producir en ella una serie de reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales se aprovechan para alcanzar un efecto terapéutico. ¿Cómo podemos clasificar las corrientes eléctricas? Las vamos a agrupar en cuatro. Según los efectos sobre el organismo, según los modos de aplicación, según la frecuencia y según la forma de onda. Ahora vamos a empezar a desglosar cada una de estas. Según los efectos sobre el organismo, tenemos efectos electroquímicos, efectos motores sobre nervio y músculo, efectos sensitivos sobre nervio sensitivo y efectos por aporte energético para mejorar el metabolismo. Según los modos de aplicación, tenemos pulsos aislados, trenes o ráfaga, aplicación mantenida o frecuencia fija y corrientes con modulación. Según la frecuencia, este es el ejemplo más común que podemos nosotros encontrar en nuestra área, que cuando nos preguntan cuál es la clasificación de las corrientes eléctricas en electroterapia, nosotros podemos mencionar que son las siguientes: baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Vamos entonces a empezar con baja frecuencia, que va desde los 1 hasta los 1000 Hz, pero actualmente está actualizado hasta los 2000 Hz. Baja frecuencia de 1 a 1000 Hz. Media frecuencia, como bien les había mencionado antes, va desde los 2000 Hz hasta los 500.000 Hz. Utilizada, las que generalmente nosotros usamos es de 2000 a 10.000 Hz. Y a las de alta frecuencia, que son a partir de los 500.000 Hz. Aquí en las bajas frecuencias vamos a encontrar lo que es el TEMS, el EMS, las diadinámicas, las corrientes de Travel, la corriente galvánica, etc. Media frecuencia encontramos dos que vamos a ver en el transcurso del semestre, que es las corrientes de COTS y las otras que son las corrientes interferenciales. Las de alta frecuencia, que ya aquí hablamos de láser, magneto, ultrasonido, onda corta, ondas de choque. Según la forma de las ondas, dado que el grado de ondas son múltiples, las agruparemos en 7 grandes apartados. Tenemos la primera, que es de flujo constante y polaridad mantenida. Quiere decir que la intensidad se eleva y va desde un polo negativo a un polo positivo en una sola dirección, porque el flujo es constante y la polaridad se mantiene de negativo a positivo, o como habíamos dicho, de cátodo a ánodo. El segundo, de flujo interrumpido y polaridad mantenida. Podemos ver acá que el flujo se eleva, sigue un transcurso y se interrumpe. Luego vuelve a elevarse, sigue y vuelve a interrumpirse. Pero la polaridad sigue de negativo a positivo. Luego tenemos el siguiente, que es de flujo constante y polaridad alternada. Ahora mi flujo va hacia arriba, hacia positivo, baja y cambia de polaridad a lo que es el negativo. Se mantiene por el negativo y vuelve a pasar a lo que es positivo. Y entonces tenemos de flujo constante y polaridad alternada. Y similar al anterior cuadro que habíamos visto, el flujo es interrumpido y la polaridad sigue siendo alternada. Se vuelve a elevar, se va, y aquí, si se pueden fijar, hay un espacio donde cual no se va a percibir la corriente, por lo cual el flujo va a estar interrumpido, a diferencia de acá, que el flujo es constante. Y tenemos el último, que se llama modulando la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Vamos a verlo más adelante en un siguiente cuadro que les voy a mostrar. Pero aquí podemos ver unas ondas sinusoidales que va positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuáles son los principales efectos que se consigue con la electroterapia? Tenemos dos principales efectos, el efecto motor y el efecto sensitivo. Son con los que más nosotros trabajamos. Un efecto motor se consigue con corrientes de baja o media frecuencia modulada menores a 250 Hz.
Y los efectos sensitivos directamente sobre el sistema nervioso produce estimulación sensitiva, analgesia mediante corrientes de baja frecuencia o modulación de media frecuencia, lo que aquí entonces vamos a tener en cuenta que es menor a 1000 Hz. Tenemos lo que es el método científico. Todas nuestras teorías, todo lo que nosotros apliquemos, siempre va a tener un método científico. ¿Y cómo se da este método científico? Empezamos por lo que es la observación. Supongamos que es una historia clínica. Yo primero tengo que ver a mi paciente, ¿no? Lo tengo que ver personalmente y luego preguntarme qué es lo que tiene. Y ahí viene mi investigación. Yo lo veo que viene caminando rengo con una mano en la espalda, en la zona lumbar, por lo cual yo pienso qué puede ser el problema y luego saco una hipótesis. ¿Qué puede ser la hipótesis? Es algo que yo espero encontrar en mis conclusiones. Entonces yo veo la hipótesis y puedo pensar, puede tener una hernia de disco, puede tener una espondilolistesis, espondiloartrosis, nervio ciático. Entonces yo trato de buscar un diagnóstico presuntivo, pero necesito hacer pruebas, en este caso aquí, que me van a dar si es un nervio ciático, quizás me da un positivo a la CEGE, puedo hacer una prueba Schober para saber si es un problema de movilidad en la región lumbar. Todos esos experimentos, pruebas que yo vaya a hacer, inclusive puede incluir laboratorios, imágenes, me van a dar unos datos y según mis datos, más la observación, investigación que yo realicé, me van a llegar a unas conclusiones, lo cual va a ser este mi diagnóstico definitivo. Y es lo que se hace en lo que es la fisioterapia. Luego tenemos los cambios químicos que actúan en el metabolismo con la corriente galvánica, lo que hemos visto en la iontoforesis, o galvánica interrumpida, utilizando frecuencias de 1000 Hz. Tiene un efecto térmico. Actúa sobre los tejidos por los cuales circula la energía electromagnética de manera que genere calor dentro de ellos por la ley de Joule. La ley de Joule es cuánta cantidad de energía yo voy a introducir a una zona determinada de mi cuerpo con el fin de producir calor. Se utiliza en corriente de alta frecuencia. Eso lo vamos a ver cuando apliquemos ultrasonido y cuando apliquemos lo que es el láser. Esto es muy importante que puedan aprender. Este cuadro son los parámetros que se establecen para aplicar la corriente eléctrica. Es muy, muy importante que lo aprendan. Tenemos los microsegundos, que quiere decir la duración de la fase. ¿Cuánto tiempo va a estar la corriente realizando su efecto? Que es muy diferente al tiempo del tratamiento. Tenemos B, que es el voltaje, que es la amplitud del voltaje, hertz o pulsaciones por segundo, que es la frecuencia que yo le voy a dar, cuántas veces me va a generar una corriente, una contracción muscular. Tenemos las polaridades, cátodo y ánodo, recorrido de la corriente. Tenemos que aprender que hemos visto la colocación de los electrodos, el minuto, que es la duración de la aplicación, ahora sí, que es muy diferente, no se van a equivocar los microsegundos con los minutos. Y las sesiones de la semana, que quiere mencionar periodicidad de tratamiento. Esto es muy, muy, muy importante que puedan tomarlo en cuenta, ya que de aquí van a ustedes a hacer sus protocolos, sus tratamientos, cuando estén en su examen práctico. Son sensaciones asociadas a los niveles de sensibilidad al paso de la corriente según la fase patológica. Nivel de sensibilidad subliminal, desde lo no perceptible hasta lo justo por debajo del umbral sensitivo. Yo puedo aplicar esto en fases agudas perfectamente. Liminal, percepción ligera a media. Puedo utilizarlo en fase subaguda. Luego, supraliminal, percepción de la media alta, aunque perfectamente tolerable, que puedo utilizarlo ya de una etapa subaguda a una parte crónica. Y el nivel de tolerancia, percepción justamente soportable, antes de que llegue acá, un umbral de dolor. ¿Por qué? Aquí yo tengo que aplicar una corriente muy baja, o sea, poco perceptible, para que mi paciente no empiece a sentir una molestia. En un cuadro subagudo yo puedo ya ir comenzar a aumentar lo que es la intensidad hasta llegar a un nivel liminal. Y supraliminal y nivel de tolerancia, puedo colocarlo en patología crónica o cuando ya esté pasando de subaguda a una etapa crónica. No se deben de olvidar de eso. Luego, otra cosa que no deben olvidar,
Cuando es agudo, aquí está. Grado de sensibilidad subliminal, liminal. Crónico, supraliminal hasta el nivel de tolerancia. Duración de la terapia. Siempre cuando apliquemos corriente eléctrica vamos a poder de 5 a 10 minutos en casos agudos. Lo que nos dice, ¿no? Son parámetros generales. No quiere decir que esto siempre se tenga que cumplir. Crónica, de 15 a 20 minutos. Periodicidad, entre una a dos sesiones diarias y la crónica una sesión diaria y en la fase final de resolución podemos utilizar sesiones alternas para que el paciente no se esté acostumbrando a la electroterapia como el único medio para poder sanar o poder eliminar el dolor. Mínimo de sesiones, hasta la mejoría en una fase aguda, 5 sesiones y una fase crónica, 10 sesiones. Vamos a ver ahora qué es un pulso o pulso. ¿Qué sería? Primero, un impulso tiene forma, tiene tiempos de duración de impulso, tiene tiempo de reposo entre impulsos y tiene un periodo. Pero vamos a ver ahora, este cuadro es muy importante para poder aprender todo lo que venga en adelante según los tipos de onda. Tenemos nuestro eje cartesiano, tenemos aquí dos impulsos eléctricos, podemos decir que es trapezoidal, solamente es un ejemplo. Y vamos a empezar ahora a describir amplitud. Es la altura máxima de la onda que se mide en miliamperios o amperes. Nos quiere decir intensidad. Luego tenemos lo que es la subida. Amplitud es la altura máxima de la onda. ¿Qué quiere decir? Que me mide esto, qué tan alto va a ser. Es como decir de cuántos pisos va a ser tu edificio. Si va a ser de un piso, ponemos un miliamperio. Si va a ser de dos pisos, 2000 amperios. Mientras más grande, nosotros vamos a aumentar más lo que es la amplitud, que es la intensidad. Subida puede ser rápida o lenta. Mucho depende de la onda. Vamos a ver luego. Subida va a ser esta parte de acá, desde que la corriente está en cero hasta que llega al punto máximo de amplitud. Luego tenemos el mantenimiento, que es el valor coincidente con la máxima amplitud de impulso. ¿Qué es esto? Es la meseta o el tiempo que la corriente va a durar en un solo plano. Luego tenemos lo que es la bajada o el descenso de los impulsos, puede ser progresivo, lineal o exponencial. Sube, se mantiene y baja. Y la amplitud es esto que le había mostrado yo anteriormente. Esto sería el tiempo de impulso, desde donde inició hasta donde terminó. No estamos hablando aquí de subida, mantenimiento y bajada, sino cuánto tiempo estuvo presente. Y el reposo va a ser el tiempo que no va a haber ningún estímulo eléctrico. Tenemos formas de onda rectangular o cuadrangular, tenemos tipo triangular, tenemos la exponencial y lo que es esta sinusoidal. Formas habituales de aplicación. Tenemos impulsos aislados, trenes o aplicaciones mantenidas. ¿Qué es un impulso aislado? Quiere decir que yo tengo aquí mi impulso de corriente eléctrica y tengo un reposo largo, así bien largo, hasta que vuelva a aparecer un impulso eléctrico. Luego tenemos los trenes. ¿Qué quiere decir un tren? Si ustedes pueden ver, un tren es uno solo. Aquí la imagen, lo más elevado que hay del impulso, es el tren. Pero podemos ver que cada tren tiene un vagón, el cual lleva un diferente tipo de contenido. Por lo cual, al nosotros meter esta primera corriente, vamos a lograr meter estos pequeños vagones que hay acá para nosotros tratar de producir otros tipos de efectos. Y tenemos la aplicación mantenida que habíamos visto que es propia de la corriente galvánica. Ciclo, periodo y frecuencia. Vamos a ver ahora qué es un ciclo. Un ciclo es la cadencia completa de una onda, desde el momento que inicia hasta el momento que comienza la siguiente. Mi ciclo empieza cuando yo alcanzo la amplitud máxima que quiero en mi paciente. Luego hay un proceso de mantenimiento y la bajada.
Una vez que bajó, viene el tiempo de reposo y nuevamente vuelve a aparecer un impulso eléctrico. Entonces, ¿qué dice la teoría? Desde el momento que inicia hasta que comienza la siguiente. Si aquí inició, acá va a terminar y se cumple lo que es el primer ciclo. Tenemos lo que es periodo, el tiempo que une una cadencia o ciclo completo. Ya entendemos lo que es un ciclo. Está conformado por impulso y reposo. Supongamos que mi impulso es de 2 milisegundos. Entonces, durante 2 milisegundos va a aparecer mi corriente eléctrica. Posterior a ello, mi reposo es de 28 milisegundos. Sumando mi impulso y mi reposo, yo voy a tener un periodo de 30 milisegundos. Por lo cual, voy a decir que tengo más reposo que impulso eléctrico. Y por último, vamos a ver qué es la frecuencia, qué es el número de veces que se repite una cadencia en un segundo. Es decir, en hertz, la frecuencia se mide en hertz o ciclos por segundo. ¿Qué hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 hertz o 7 ciclos por segundo o 7 pulsaciones por segundo, que es igual válido. Lo cual, que en un segundo, supongamos que aquí todo esto es un segundo, yo voy a tener 7 contracciones en ese segundo, por lo cual va a ser la frecuencia. Y ahora, este ejercicio vamos a tratar de hacerlo, o no, se los voy a tratar de explicar mejor en clase, pero básicamente es lo siguiente. Dice, ¿qué frecuencia tiene una corriente de impulso de 3 milisegundos y reposo de 6 milisegundos? Aquí aparecen. 6 más 3 es 9. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Es frecuencia, ¿no es? Por lo cual, este muñequito de acá tiene que salir de nuestra ecuación. ¿Y qué me dice mi fórmula? Entonces quedaría así. Un segundo dividido entre periodos. Ya sabemos que este es un impulso y este es el reposo. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, dividir un segundo, que lo vamos a transformar en milisegundos. Aquí colocamos 1, 0, 0. ¿Qué? Milisegundos. Dividido entre 6 más 3, 9, que es mi periodo. ¿Y cuál es mi resultado? Dice que mi periodo va a ser un segundo dividido entre 3. Vamos a ver ahora. 1000 dividido entre 9 me da 1, 1, 1. ¿Y qué sería eso? Pues sería mi frecuencia total. Siempre que hagamos este ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta esta fórmula. Entonces, mi frecuencia es de 111 hercios. Muy bien. ¿Qué frecuencia tendrá? 111 hercios. Nunca se olvide de transformar este segundo en milisegundos. Y el siguiente, que se los voy a dejar de tarea, que dice, ¿cuál es el reposo de una corriente con impulso de 2 milisegundos y una frecuencia de 125? Por lo cual, ¿qué me está pidiendo buscar? El periodo. Entonces, este de acá se me va. Esta tarea va a ser la última para su primer parcial, que va a valer un puntaje que le vamos a dar en clase al finalizar lo que es nuestra última clase teórica. ¿Ok? Entonces, chicos, me tienen que buscar cuánto es el reposo de esta corriente. Este de acá, este dato me falta, no lo tengo. Muy bien, esa fue nuestra clase de reposición que teníamos que hacerlo el primer día de carnaval. Así que
Estudien chicos que este tema entra al primer parcial. Hasta luego.